Hola compañeros, voy a hacer la presentación de la actividad 2, aplicación de las matemáticas financieras a la empresa. Lo que son las proporciones, los porcentajes, las progresiones aritméticas y geométricas. Una proporción es una igualdad entre dos razones. Estas dos razones han de ser proporcionales. Proporciones. Las proporciones tienen múltiples usos y aplicaciones. Las más importantes son la regla de 3 y los porcentajes. Regla de 3 simple. La regla de 3 simple puede ser directa o inversa, según como sea la razón de proporcionalidad entre las magnitudes que la conforman. Si es directa, se resuelve como una proporción normal. Aquí tenemos un ejemplo. Y este ejemplo es enfocado a las empresas. Si 12 obreros producen 7 panecillos, ¿cuántos panecillos producirán 6 obreros? Aquí tenemos el ejemplo donde hacemos referencia a los obreros, a los panecillos. Dice, si 12 obreros, 7 panecillos, ¿cuántos panecillos producirán 6 obreros? Bueno, acá está el desarrollo del planteamiento, el desarrollo del problema, y acá igual seguimos con el desarrollo del problema y el desarrollo de la fórmula, y llegamos finalmente que son 3.5 obreros los que tendrían que producir 6 panecillos. Si es inversa, se intercambia en medio con un extremo y se procede como en cualquier proporción. Ejemplo, si 6 obreros hacen una estructura en 24 minutos, ¿cuánto tardará un obrero? Aquí hacemos lo mismo. Generamos el planteamiento del problema y lo presentamos de esta forma. El resultado que vamos a encontrar va a ser que 144 minutos necesita un obrero para hacer una estructura. Vamos a hablar de los porcentajes. Para calcular un porcentaje o tanto por ciento, debemos hacer una regla de 3 simple directa. Ejemplo. Aquí tenemos un ejemplo. En una empresa hay 34 obreros, pero el día lunes han faltado 13. ¿Qué porcentaje sobre el total ha faltado al trabajo? Aquí lo presentamos y lo desarrollamos. Y finalmente el resultado es que el 38.23% es el que faltó. Regla de 3 compuesta. La regla de 3 compuesta, tenemos un ejemplo aquí. Por ejemplo, dice 6 aviones transportan 900 pasajeros en 5 viajes. ¿Cuántos viajes son necesarios para transportar 450 pasajeros usando 3 aviones? Este es el planteamiento del problema. Y finalmente, las respuestas son que necesitamos 5 aviones para transportar 450 pasajeros. Progresión aritmética. Una progresión aritmética se define como una sucesión de números llamados términos, tales que números cualesquiera consecutivos de la sucesión se encuentran separados por una misma cantidad llamada diferencia común. Este es un ejemplo que presentamos, está un poco amplio. Dice, un trabajador solicita un préstamo a la empresa por la cantidad de 15,000 pesos y lo que vamos a determinar es el último pago de intereses, así como la suma de intereses que pagará el trabajador. Bueno, este es un cuadro que presentamos como comparación para identificar el desarrollo de la fórmula. Aquí desarrollamos la fórmula y nos damos cuenta que el último pago es de 66.83 y que coincide con el pago que antes ya habíamos desarrollado. Ahora vamos a determinar la suma de los intereses. La suma de los intereses, desarrollamos el total y nos damos cuenta que son 1,700 pesos. Aquí lo determinamos, 1,700 pesos. Ahora vamos a comentar la progresión geométrica. Es algo parecido a la anterior. Una progresión geométrica es una sucesión de números tales que cada uno de ellos, salvo el primero, es igual al anterior, multiplicado por un número fijo llamado razón que se representa por R. Es un ejemplo parecido al anterior y también determinamos el primer cuadro y vamos a determinar el quinto pago,
que son 8,052 pesos. Desarrollamos la fórmula y llegamos a 8,052 pesos. Bueno, esta fue la presentación.